Ya, chiquillos, entonces la clase de hoy día era sobre la crisis económica de 1930. Nosotros en clase ya hemos abordado la crisis del 1929, pero lo vimos en perspectiva como global, cómo esto sucede en Estados Unidos y impacta al mundo. Y hoy día nos tocó esto abordarlo desde Chile, cómo a Chile le afecta. Y yo en más de una ocasión les he mencionado que si bien esto se genera en octubre de 1929, a Chile lo golpea al año siguiente. Y de hecho, el video, bueno, tuvimos que revisar dos extractos que corresponden a la serie Nuestro Siglo, que es la serie que hemos venido como revisando durante este tiempo porque es un buen registro y una buena narrativa sobre qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó en Chile durante el siglo XX. Eh, de hecho, ustedes pueden complementar todas las clases que tienen conmigo con esta serie porque hace como una mirada, de hecho, como que entrega mucho más detalles de lo que yo podría como entregarles dentro de la clase y puede ser mucho más interactivo también, ¿ya? Bueno, lo primero era como tener claro que luego de que se aprueba la Constitución de 1925, que que Arturo Alessandri deja el poder, asume como presidente en circunstancias muy extrañas Carlos Ibáñez del Campo. Asume en 1927 el poder y entre medio hay un gobierno fallido, pero son detalles que en el fondo lo que nos interesa entender es que Carlos Ibáñez, luego del prestigio que adquiere con esta dictadura que se implementa en 1924, eh, y con unas circunstancias un poco extrañas, logra salir con una mayoría absoluta para 1927. A él se le llama el caballo, en el video aparecen sus hijos hablando un poco sobre este apodo que a él se le da de una persona como súper firme, severa en torno a la dirección del país. Eh, y él llega con una mirada bastante populista también al gobierno, ya para 1927. Llega con una idea de barrer con los políticos, con una idea de barrer con la oligarquía, con aquellos que son políticos y que además pertenecen a los grupos más altos de la sociedad. Entonces, esa es como en el fondo la línea de Carlos Ibáñez. Eh, ¿Y cómo era la sociedad chilena antes de la crisis económica? Bueno, el video lo plantea una sociedad súper feliz, como bastante, o sea, de desigualdades evidentemente. Por una parte tenemos a un grupo que es la burguesía, que disfruta como de los beneficios que trae de alguna manera todavía el salitre, que es nuestro recurso económico ejemplar, y por otro lado también tenemos como clases bajas que siguen, a pesar de que se está legislando para ellas, que siguen teniendo malas condiciones de vida. Pero a pesar de eso, todos de alguna manera tienen empleo, buenos y malos, pero todos tienen empleo. Pero cuando llega la crisis, y esta es la segunda parte, en el fondo de la actividad, eh, la crisis aquí en Chile, de acuerdo a estudios que se hicieron en la época, estudios internacionales, Chile fue el país al cual más le golpeó la crisis económica. ¿Y por qué? En el video explican que el salitre empieza a tener una baja desde la Primera Guerra Mundial, cuando se experimenta con el salitre sintético. Son los alemanes quienes descubren el salitre sintético que era mucho más económico y más fácil para ellos de elaborar que traerlo desde Chile, o sea, llevarlo desde Chile hacia Alemania. Y por lo tanto, ya desde la Primera Guerra vemos, podríamos decir desde 1917 aproximadamente, vemos una baja en las exportaciones de salitre. Recuerden que era el salitre nuestro principal recurso económico y por lo tanto todo lo que lográbamos exportar y el impuesto que le poníamos a esa exportación era el gran recurso que estábamos obteniendo. Eh, y bueno, sucede de que luego cuando se genera la crisis económica de 1929, recuerden que la Primera Guerra concluye en 1919, por lo tanto son 10 años aproximadamente entre el término de la Primera Guerra y la crisis económica, en la cual un periodo generalizado de bienestar. Recuerden, los felices años 20, etcétera, ¿ya? Y que aquí en Chile no se vive como de la misma forma, ¿ya? Entre las clases más altas.
a pesar de que había disminuido un poco el salitre, la exportación de salitre. Sin embargo, con la crisis económica se paraliza totalmente la economía mundial. Y recuerden que pasamos de una economía liberal totalmente a una economía de bienestar y centradas como en temas más internos, ¿ya? Piensen en estas ideas de Keynes y todo ello. Entonces, aquí en Chile lo que sucede es que hay una paralización total de la exportación de salitre. Ya no valía la pena seguir como extrayéndolo y seguir sacándolo porque nadie lo estaba comprando. La crisis había remecido a tal punto el mundo que era imposible seguir vendiéndolo. Por lo tanto, nos quedamos o se nos corta como nuestro cordón umbilical. No hay manera de generar recursos. Y eso impacta profundamente, porque todos los inversionistas que estaban en el país trabajando el tema de salitre se van, cierran las oficinas salitreras y todos esos obreros tuvieron que emigrar, porque recuerden que estaban en el desierto sacando mineral que hoy día no podían vender en ningún lado. Por lo tanto, un efecto social, por ejemplo, es el que se da con todas estas personas, todos estos trabajadores salitreros que tienen que emigrar a ciudades, principalmente migran a Iquique, a Antofagasta, y muchos también se trasladan a Santiago y llega una masa muy importante de gente a la ciudad de Santiago. Y podríamos decir que una segunda gran migración. La primera la tuvimos como a fines del siglo XIX, y por lo tanto es ahí donde aparece el fenómeno de la cuestión social, y una segunda oleada como muy importante de migración se va a dar en esta época donde la gente llega a Santiago en busca de empleo y llega a Santiago sin encontrar ningún empleo y por lo tanto se empiezan a dar una serie de protestas. En el video hablan de que matan a un profesor de historia del liceo de aplicación, que hay una serie de protestas y que por lo tanto el gobierno de Ibáñez, que comenzó siendo bastante popular, se ve entrampado en una crisis tremenda. De hecho, a los 3 años o a los 2 años de gobierno ya se empiezan a dar como todas estas crisis. Y por lo tanto tiene que dejar de manera abrupta y como bien indicaba el Pancho, se va Carlos Ibáñez del poder y se va también del país y deja a merced como de la crisis política el cargo de presidente. Se hacen elecciones, se trata de regularizar la situación, pero, y como bien también indicaban, se da una experiencia de carácter socialista. Recuerden que tenemos en la Unión Soviética la experiencia de un gobierno socialista, entonces seguían como esas ansias, y habíamos visto anteriormente en los videos que la izquierda de alguna manera se había tratado como de imponer también, y había tratado como de desarrollar esas ideas que se estaban dando allá en lo que fue el antiguo imperio ruso, pero que sin embargo fracasa, y aquí la única manera de resolver este problema es el retorno de Arturo Alessandri Palma. Ahora, el exilio de Carlos Ibáñez es un momento, y resulta que pareciera ser que el siglo XX chileno es como de segundas oportunidades, porque Carlos Ibáñez del Campo después lo vamos a tener en los años 50, va a volver al poder, así como va a volver, en el fondo, Arturo Alessandri vuelve 3 veces al poder porque lo eligen en 1920, se va al exilio en el 24, regresa en el 25 y después va a regresar eh, en 1932. ¿Ya? Es ahí donde nuevamente regresa al poder y logra bajar un poco la crisis en la cual estaba viviendo el país. Por lo tanto, en resumen, un efecto político es el exilio y el quiebre que tiene el gobierno y la crisis en la cual se entrampa el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y la posterior inestabilidad política en la cual están o asumen otros líderes. Una crisis económica, bueno, un efecto económico es el cierre, bueno, la pérdida total de la economía salitrera y por lo tanto el cierre de las oficinas y el alza desproporcionada de desempleo, de miseria que va a existir en el país. Y por otro lado, la crisis social es, bueno, el aumento de la miseria, el aumento también del descontento, de la protesta y la migración que va a existir y el traslado que va a existir entre las personas que vivían en el norte de las oficinas salitreras que se van a trasladar hacia las principales ciudades del país. Eso, ¿tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? No, profe. No, Miss, recién le ¿No? envié el formulario. Ya, No. genial. ¿Les quedó claro o tienen